Buenas noches a todos. Este es el primer video sobre un tema también muy importante. Es el primer video del tema sobre la educación financiera. En italiano sería la educazione finanziaria. Lo había comentado en algunos grupos, más que todo, ha requerido del tiempo porque aunque si se trata no de economía general o de macroeconomía o de simplemente microeconomía, se trata más que todo de dar detalles, consejos, explicaciones sobre la gestión de la economía personal y familiar. Más que todo, la educación financiera cubre varios temas de este aspecto. Es muy importante también entender más que todo el concepto y todos los demás conceptos que siguen de consecuencia. Más que todo, la definición de educación financiera, eh, según la Organización por la Colaboración y el Desarrollo Económico, con sede en París, es que la educación financiera es un procedimiento por el cual, digamos, los consumidores, los, eh, las personas que ahorran, también las personas que invierten, mejoran sus capacidades de comprensión con los productos financieros. ¿Y cómo se obtiene, digamos, estos conocimientos? Se obtienen a través de estudio, análisis, estudio más que todo, de instrucciones, informaciones, consejos del mundo de la economía que se ocupa de estos tipos de temas. Estos conocimientos, estos estudios permiten a cada persona de desarrollar actitudes y conocimientos, a comprender más que todo los riesgos, pero también al mismo tiempo las oportunidades que se presentan a nivel económico, también para mejorar su propio estado y su nivel de protección con respecto a la situación económica. Entonces, digamos que este tipo de concepto y estos tipos de temas eh, tienen que llegar a ser para cada persona una especie de inversión cultural. Es, en efecto, una inversión cultural que cada persona debe realizar eh, directamente en sí mismo y en sus hijos también más que todo. Regresando al tema general de la economía financiera, lamentablemente Italia, los mismos italianos, los mismos extranjeros, es uno de los países más retrasados con el conocimiento de la educación financiera en Europa. Lamentablemente no es una materia incluida en las escuelas, así que a diferencia de otros países, por ejemplo, nórdicos, Noruega, Suecia, que tienen ya incluidos un mini programa, digamos, de educación financiera desde niños, desde la escuela, desde jóvenes. Nosotros no lo tenemos, ni aquí también las escuelas italianas han previsto este tema. Es muy importante entonces darle un debido peso, más que todo porque la economía afecta en estos tiempos, especialmente en este periodo del COVID, tantos aspectos de nuestra vida. El dinero es verdad que es un factor muy importante también para lograr algunas de nuestras metas, incluso para invertir en nuestro desarrollo familiar y también, lógicamente, en el crecimiento. Pero es muy importante tener conocimientos de base porque tantas veces las personas siguen la intuición o simplemente no hacen los cálculos debidos, y eso es un riesgo. No hacer cálculos, digamos, económicos de la situación real conlleva
un riesgo mucho mayor con respecto a una persona que ya tiene estas bases. Principalmente no se necesitan tener grandes conocimientos de economía o ser economista, pero nosotros, digamos, en estos aspectos tenemos que conocer principalmente las bases, empezando de nosotros mismos. ¿Ok? Por tanto, esta serie de videos les brindará algunas de estas informaciones generales al inicio y después iremos también al detalle, porque seguramente es mucho mejor mezclar la teoría con la práctica. ¿Ok? Por tanto, lógicamente explicaré algunos conceptos en modo teórico, como así también los casos en el que se aplican en modo práctico en la vida real. Hay 5 puntos fundamentales de la educación financiera. Lógicamente abro una paréntesis, también existen otros tipos, otros temas, digamos, de educación sobre las inversiones, educación sobre nuestras propias pensiones, educación pensionística, educación de inversiones, etcétera. Pero por ahora nos ocuparemos de la educación financiera. Era solamente para que ustedes logren identificar la diferencia entre estos tipos de temas muy particulares. ¿Ok? Empezaremos de la educación financiera. Principalmente son 5 puntos. Son 5 puntos de la base de la educación financiera. El primero es que de todas maneras tenemos que tener cuidado de nuestro dinero, siempre cuidarlo en un cierto modo. ¿Esto qué implica? Implica que nosotros mismos dediquemos tiempo a nuestra propia economía. Significa que tenemos que tener la buena costumbre de dedicar tiempo a nuestra planificación de nuestra economía personal y familiar, porque de todas maneras nos dará un sentido de tranquilidad. Esa planificación, digamos, y atención de nuestra propia economía influye también, como les dije al inicio, en nuestra tranquilidad personal y familiar, porque no podemos negar que de todas maneras nuestra economía personal influye en tantos aspectos de todas las personas de nuestros alrededores y también en nuestros objetivos finales. ¿Okay? Entonces es muy importante que ustedes, por lo menos como consejo, dediquen un tiempo, por lo menos una vez a la semana, a sus propias economías. ¿Okay? Si ustedes, por ejemplo, son una pareja o un par de esposos, lógicamente sería bueno que ustedes se junten y planeen esta economía familiar. O si para las personas que trabajan y estudian por sí solas, también es importante dedicarse del tiempo. ¿Y cómo? Les puedo dar un par de consejos. Seguramente encuentren un lugar muy tranquilo donde puedan ustedes más que todo concentrarse y planificar y escribir, sea en un papel y lapicero, o sea en la computadora, donde puedan escribir sus entradas y sus salidas, sus gastos. ¿Okay? No es tan difícil, es necesario siempre organizarse a través de tablas y ver cuánto se está en realidad gastando, cuánto en realidad se está ganando, porque ese tipo de estructura nos permite de visualizar, de ver inmediatamente en dónde estamos gastando más o en dónde, digamos, podríamos reducir nuestros gastos. ¿Okay? El segundo consejo que les doy es siempre de utilizar el instrumento Excel. Seguramente un programa de cálculos como Excel nos ayuda tantísimo en nuestra economía personal y familiar. ¿Okay? Por eso siempre, como lo dije en el video anterior, es muy importante también la educación digital. Está muy conectada también ahora a diferentes temas.
Y un consejo que les doy es que traten de todas maneras de conectar las herramientas que había mencionado en la educación en el video sobre el mundo digital también con la educación financiera. Es mucho más práctico. Generalmente la herramienta más usada al 95% en la educación financiera como en otros tipos de educaciones sobre las inversiones, sobre las pensiones, es las hojas de cálculo, Excel principalmente. ¿Ok? Este es el primer punto de la educación financiera. ¿Cuál es el segundo punto? El segundo punto es informarse bien. ¿Ok? Digamos, buscar todas las informaciones posibles antes de decidir cualquier cosa para poder decidir, digamos, bien y también para estar mejor, o sea, convencidos de nuestra propia decisión. Significa que antes de gastar, digamos, una cierta buena cantidad de dinero, nosotros nos informemos ante todo en cualquier situación. Por ejemplo, cuando quieres comprar un auto, cuando quieres comprar una casa, cuando quieres comprar también algo, un lujo para ti, cuando quieres también gastar en algún viaje, cuando quieres gastar en el supermercado. Ojo, es muy importante más que todo informarse. Tenemos todas las herramientas necesarias, señores, para poder también informarnos. ¿Y cómo nos podemos informar bien? Son tres los consejos que doy para este punto. Uno, concentrarse. Dos, leer bastante. Tienen que coger la costumbre de leer, porque lógicamente si una persona se queda en el título, no va a comprender el resto del texto, los demás conceptos. Es muy importante para informarse bien leer lo suficiente para informarse sobre ese producto o sobre ese objeto que uno desea comprar. ¿Okay? Y el tercero es de todas maneras tener paciencia, señores, porque para elegir bien se necesita paciencia. Hay situaciones en las que pueden influir demasiados factores para que uno pueda tomar su decisión muy rápida, pero recuérdenlo bien, para estar tranquilos y felices con la decisión que ustedes han tomado, sigan estos tres consejos. ¿Okay? Es muy importante para poder informarse bien, para obtener las informaciones correctas. ¿Okay? El tercer punto de la educación financiera es el confrontarse también con otros productos. O sea, en el sentido de que si por ejemplo yo quiero comprar un cierto tipo de producto, tiene que ser una praxis o una costumbre confrontarlo con otros productos. ¿Ok? Y esto es también uno de los pilastros, digamos, de la educación financiera. Tiene que ser también una costumbre más para nuestra propia educación. ¿Cómo se obtiene esto? Seguramente también el mismo factor de los demás puntos es más que todo tener paciencia y dedicar tiempo, ¿ok? Pero es muy necesario también que confrontemos diferentes productos. Por ejemplo, hay personas que van al supermercado, compran diferentes objetos, pero no llevan la cuenta. Uno puede llegar, digamos, a intuición, a un cálculo que no es un cálculo real y gastar una cifra que uno no desea. Más que todo cuando no se planifica una lista de gastos, se va más que todo en error. Y el error es lógicamente una cifra mayor de la que esperábamos, ¿ok? Es necesario, como buena costumbre, que ustedes preparen una lista. Por ejemplo, cuando van al supermercado, arroz, carne, pez, agua, etcétera. Y cuando lleguen al supermercado, comparar los precios, compararlos, ¿ok? El precio de la carne, el precio de los peces, el precio del agua. La mínima diferencia hace que de todas maneras nosotros cojamos esa costumbre de comparar diferentes productos. Tenemos que ver de toda esa serie de productos en realidad cuál nos convienen.
hay tanto marketing ahora, hay tanto branding, o sea, los logos, los símbolos de las grandes empresas que tal vez nos impresionan y compramos automáticamente ese producto. Pues señores, no es así. Para poder de todas maneras comparar correctamente los productos, no se fijen en la marca, en el logo, en el brand. Tienen que fijarse en realidad directamente sobre los productos, ver sus precios y ver su calidad. ¿Ok? Porque hay productos de buena calidad que cuestan mucho menos que los demás. Que cueste caro no siempre significa que sea de buena calidad. Estén atentos. ¿Ok? Entonces es muy importante también, por ejemplo, cuando van a un negocio, por ejemplo, también de ropa, o también vayan a comprar de repente un auto, que siempre comparen diferentes tipos de productos. En el primer caso, diferentes precios, digamos, de la prenda que ustedes quieren comprar, o también en los autos, que vayan a visitar diferentes lugares y diferentes de repente modelos de autos que sean muy parecidos a los que están pensando comprar, pero en realidad para que ustedes puedan tomar una buena decisión es muy importante también tener la costumbre de comparar diferentes productos. ¿Ok? El cuarto punto más que todo de la educación financiera es al momento, por ejemplo, que uno va a un trabajo o hace un acuerdo con un socio o hace un acuerdo, digamos, para un alquiler, etcétera, es que nunca firmen un documento si no lo han entendido. Ojo, ojo, es muy importante. Antes que todo, lean siempre con mucha atención antes de firmar cualquier cosa, cualquier tipo de documento, cuando pidan préstamos, si están en alquiler, si van a comprar una casa, si van a comprar un auto, etcétera. ¿Ok? Y nunca duden de hacer todas las preguntas necesarias. Es verdad, tantas personas no están acostumbradas a preguntar detalles sobre lo que están adquiriendo, comprando o de repente pidiendo un alquiler, etcétera. Pero es muy necesario siempre preparar las preguntas para cuando estén en la situación la hagan directamente a esa persona. ¿Ok? Así que nunca duden en preguntar porque al final es su propio dinero que ustedes deben cuidar. No tengan vergüenza, no tengan miedo siempre de preguntar para aclarar sus dudas. ¿Ok? El quinto y el último punto de la educación financiera es, lógicamente todos deseamos ganar tanto con poca inversión, pero en realidad en el mundo de la economía real es, si yo quiero ganar tanto, habrá mucho más riesgos. Recuerden que detrás de un digamos, de una buena cantidad de dinero hay siempre un gran riesgo. Ojo, o sea, como en varias situaciones. Por ejemplo, cuando algunas personas quieren invertir como socios en alguna empresa, en algún restaurante, no hay a veces y muchas veces no hay la posibilidad de que una sola persona pueda, digamos, abrir una empresa o un negocio y por tanto al inicio necesita siempre socios. O también en otras situaciones, cuando para las personas que de repente han visto en algo cómo funcionan las acciones o los títulos de Estado o los títulos de la banca. Lógicamente, si uno invierte una buena cantidad de dinero y acierta, va a ganar tanto dinero. ¿Ok? Así como si uno invierte poco, el riesgo es mucho menor y va a ganar poco, pero es una cantidad menor con respecto a la primera cifra. ¿Ok? Este también es un pilastro, el quinto pilastro real de la educación financiera. O sea, que de todas maneras una gran inversión también es un gran riesgo.
pero al mismo tiempo, si todas las cosas eh, tienen un buen final, tienen una buena y enorme ganancia con respecto a los que han invertido poco y no han arriesgado mucho. ¿Ok? Estos son los 5 pilastros de la educación financiera. Seguramente en los próximos videos también los dedicaré a hablar y a dar consejos también sobre la economía personal y la economía familiar. Pero estos son los 5 puntos de base que siempre tienen que coger como costumbre en su propia vida para empezar su propia inversión en su propia cultura, en sus propios conocimientos sobre la economía. ¿Ok? Bueno, un saludo a todos. Nos vemos a la próxima.